Discapacidad en Acción. Programa dirigido a las personas con y sin discapacidad, generando el punto de la inclusión. Bienvenidos. Hola a todas y a todos, un gran saludo. Nos encontramos en este subprograma Discapacidad en Acción. El día de hoy nos acompaña la licenciada Marta Eugenia Moya Díaz, persona que nos va a compartir parte de su experiencia como docente, bien preparada que sí es, alguien que tiene mucho que contarnos y que, como hemos manifestado en otras ocasiones, este programa será muy corto para poder extraer la información tan grande que ella tiene. Profe Marta Eugenia, muy buenos tardes, días, noches, de acuerdo a cuando escuchen este programa. Bienvenida. Muy buenas tardes, días, noches, como dice el profesor Javier, para todos, para todas. Pues inicialmente, muchas gracias a usted, profesor Javier, a esta maravillosa emisora y a todas las personas quienes, como ustedes, se comprometen con estas apuestas desde el reconocimiento del potencial diverso que tenemos los seres humanos. Entonces les agradezco su generosidad para invitarme a compartir pues estas enseñanzas, pero en mi humilde también condición de persona que aprende, que disfruta aprendiendo y que está muy comprometida con los aprendizajes, pues también en ese sentido, no solo desde lo que modestamente yo pueda proyectar, sino también pues aprender con ustedes. Muchas gracias. Bien, perfecto. La profe es una persona muy instruida, preparada, bien encaminada en su proceso, alguien que francamente tiene mucho compromiso. Invitarla para nosotros siempre será un honor. Profesora Marta Eugenia, la invitamos y en realidad nuestros oyentes estarán encantados porque usted es alguien que trabaja con el tema de necesidades educativas especiales. La profe Marta es en este momento titular de la Normal Superior, de hecho se desenvuelve como una docente bastante respetable en el programa de formación complementaria. Aprendamos de la discapacidad. Profe, quisiera preguntarle cómo es que usted llega a este proceso, cómo logra usted vincularse de manera tan exitosa en este asunto de las necesidades educativas especiales. Bien, primero que todo, como docente de la Escuela Normal Superior de Bucaramanga, ejercí durante muchos años, en total ya casi 28 años en la institución, y durante mucho tiempo ejercí en básica primaria, también en secundaria. También como docente de universidad pública y de universidad privada, y como ciudadana común y corriente, he podido estar vinculada a procesos de experiencia y sobre todo en mi condición de persona que aprende, observando, mirando, analizando y por supuesto compartiendo con personas en condición de potenciales diversos para aprender, ya sea por la presencia de algún trastorno de aprendizaje o de discapacidad o de talentos excepcionales. Todo eso moviliza a la acción y al compromiso de, bueno, yo como licenciada en biología y química, también pues con mis estudios de posgrado, como también encontraba una serie de situaciones que desde la ley son muy claras en cuanto al compromiso que tenemos todos los ciudadanos, pero también las instituciones formadoras de formadores, como lo somos las escuelas normales superiores y las universidades que tienen escuelas de educación o facultades de ciencias humanas en las que se forman licenciados. Entonces, desde un plano experiencial, pero también como persona comprometida con la educación, pues todas estas experiencias hacen posible que me vincule progresivamente a esa necesaria responsabilidad que como ciudadanos y profesionales, en este caso del sector educativo, pues nos vemos conminados a trabajar por la valoración de potenciales diversos de aprendizaje, por la también resignificación de prácticas que nosotros al interior del aula, de las aulas, hacemos como docentes. Profe, ¿existió alguna motivación especial, aparte, digamos, la experiencia de la observación, o de pronto algún evento que haya tenido que vivenciar y que la haya encaminado a este proceso? Sí, precisamente entonces contar con mis
queridos niños y estudiantes en educación superior, por ejemplo, y en la primera y segunda infancia, y en secundaria con estudiantes que tenían condición de discapacidad. Entonces me motiva verdaderamente a enrutarme en el sentido de cómo yo también, no solo desde mi vocacionalidad y sensibilidad, sino también desde mi compromiso como profesional, podía encaminarme a través de procesos formativos, por ejemplo, diplomados como los que realizan muchas instituciones líderes en Colombia, y también en espacios formativos como, por ejemplo, congresos internacionales y nacionales, entre otras maravillosas experiencias de formación. La profe tiene 28 años de ser docente, ¿nos decías? En la Escuela Normal Superior Perfecto. de Bucaramanga, sí, señor. Muy bien. Y desde el momento en que ingresó a la escuela como tal, ¿vino a desarrollar el ejercicio como alguien que trabaja en necesidades educativas especiales? ¿O digamos fue con el pasar del tiempo que comenzó en la institución a realizar esta labor, profe? Sí, profesor Javier. Nosotros como institución educativa estamos desde el Ministerio de Educación Nacional en las políticas públicas de formación de educadores, pues comprometidos en la formación de ese profesor, de ese, en nuestro caso, normalista superior a nivel de universidad, de ese licenciado, que necesariamente, no solo porque hay directrices públicas, sino porque es su deber como ciudadano garantizar los derechos de las personas en condiciones de aprendizaje que son diversas. Entonces, eso hizo posible, por ejemplo, que nosotros en el ciclo de formación de maestros, en las escuelas normales superiores, llamamos programa de formación complementaria a ese nivel de educación superior que está por encima del 11º grado y nivel en el que se forman a futuros educadores que ejercerán con preescolar y básica primaria. Entonces, con nuestro estamento directivo de la época, esto estamos hablando de hace más de 15 años, en el PFC pensábamos, cómo también acompañar ese proceso de un profesor que se tiene que saber como persona incluyente, como profesional que valora la diversidad, cómo desde los procesos curriculares entonces comprometernos con ese trabajo. Fue así como planteamos la necesidad de establecer en el pensum la asignatura de necesidades educativas especiales. Perfecto. Bueno, yo no desconozco de la habilidad profesional y de la calidad de persona de la profe Marta, jamás. De hecho, me ha dado muestras de toda esa grandeza que tiene como ser humano y se pensó, se ideó, se programó. ¿Quién dijo o la invitó, profe, afortunadamente a participar como docente propiamente de este proceso? ¿Quién fue el que nos hizo ese favor, profesora? Muchas gracias. Sí, con nuestra muy apreciada rectora de la época, la licenciada Piedad Santos. Entonces yo me encontraba laborando en secundaria. Entonces veíamos precisamente la necesidad de ya cuando por política pública se establece que los niños con potenciales diversos para su aprendizaje deben estar en un aula regular. Entonces, ¿cómo ya en el entendido que instituciones tan prestantes como por ejemplo el INSI, el INSOR, tenían y están haciendo y continúan haciendo una labor maravillosa, pero cómo también entender que esos ámbitos o escenarios de aprendizaje para nuestros niños en condición de discapacidad debían necesariamente ser acompañados desde unas prácticas pedagógicas, unos procesos de enseñanza, de aprendizaje y de evaluación desde un aula regular. Entonces ahí se me cursó precisamente la invitación para que entonces ya no solo estuviera en el nivel de básica secundaria, sino que pues me acercara como docente del programa de formación complementaria. Cuando se presentó la oportunidad, profe, ¿lo vio como un desafío? ¿Lo vio como... ¿Cómo lo vio, profe? Porque, digamos, estas experiencias para las personas en general traen un reto. Entonces, quisiéramos que usted nos contara cómo lo vio inicialmente, profe. Inicialmente, con precisamente desde esa perspectiva de reto, de unas oportunidades también de avanzar en nuestros procesos de formación, porque no obstante somos docentes en ejercicio, siempre estamos en posibilidad de aprender. Entonces, como reto, claro que sí, como oportunidad, como un ámbito que si bien en el país, pues desde hace ya
bastantes décadas venimos trabajando, nos muestra la necesidad de ponernos un poco más al día en las circunstancias. Hay países en los que hace más de 60, 70 años se está trabajando desde la perspectiva de inclusión. Nosotros por política pública, reitero, hace años, pero era necesario también pues aprender y también comprometernos y de alguna manera con nuestro modesto concurso y nuestro modesto trabajo poder apoyar esas iniciativas. En el caso de nuestra institución, pues ha sido una institución abanderada desde el trabajo con inclusión de niños que tienen condiciones diversas. Profe, usted, digamos, ¿qué bibliografía, qué documentación? Bueno, eso puede ser parte de la reserva, pero le pregunto para si alguien en esta vida o en estos momentos nos escucha y dice, quiero saber algo más de discapacidad, de pronto la profe nos pueda orientar de pronto con un par de libros que nos ayude a tener luces, porque el tema de la discapacidad es un ámbito bastante desconocido. Entonces nos gustaría, hablo por todos, conocer un poco de la bibliografía que usted en ese momento dijo, voy a escudriñar y a trabajar para poder fundamentarme en este proceso. Bueno, uno como docente tiene que ubicarse desde lo que en el sector educativo pues se plantea y se tiene. Indudablemente desde las páginas del Ministerio de Educación Nacional y el portal Colombia Aprende hay una prolífica bibliografía. Cuando nosotros miramos también iniciativas que ha hecho el Distrito Capital, todo ese trabajo de inclusión que se ha realizado en Bogotá y en diferentes ciudades del país, pero también a nivel internacional. Es decir, hablar de fuentes bibliográficas es amplio, es un panorama bastante amplio y yo sugiero siempre esas fuentes primarias y desde, reitero, las páginas del MEN hay prolífica bibliografía, ¿cierto? Que de acuerdo con cada situación, con cada condición diversa, pues vamos a contar. Entonces, por ejemplo, nosotros encontramos las cartillas que tiene el ICBF Compensar y que aunado con el esfuerzo del Distrito Capital hay para todos los docentes. En la página del Ministerio de Educación encontramos ese documento de orientaciones técnicas, administrativas, pedagógicas que orientan el trabajo para poblaciones con necesidades educativas especiales. Es decir, en concreto son muchos los autores que nosotros y de acuerdo al programa a cada programa de asignatura que nosotros tenemos, pues podemos consultar. Hoy día realmente hay muchísimas autopistas informáticas y muchísimos sitios en donde podemos ubicar artículos académicos, pero también inmensa bibliografía. Hay que ver también esos documentos, por ejemplo, desde instituciones españolas. Se las recomiendo, son maravillosas, son grupos de expertos. Y, por supuesto, todo lo que nos orienta a nosotros, voy a mencionarlo y creo que no es pues propaganda. Adelante, profe, adelante. Todo por ejemplo, lo que direcciona el INEA, el Instituto de Neurociencias Aplicadas, son pues expertos verdaderamente al frente de toda esta labor de valorar la diversidad y de encontrar pues posibilidades que desde los planos teóricos, pero también prácticos nos van a orientar en nuestro trabajo en el aula. Es decir, hay muchos manuales de atención a poblaciones con necesidades educativas especiales, hay demasiada bibliografía, o sea, es sentarse, yo en este momento no diría autores en concreto, porque de acuerdo con la condición diversa que uno quiere intervenir pedagógicamente. Entonces, si usted quiere trabajar con población en condición de discapacidad auditiva o visual, con chicos que presentan trastorno de espectro autista, con escolares que tienen un TDAH, es decir, según la condición hay prolífica literatura. Entonces la invitación es a consultar pues sitios muy serios, sitios muy académicos en donde puedas tener esas fuentes bibliográficas. Perfecto, profe. Definitivamente se corrobora que la invitación que usted nos concede es realmente maravillosa porque, reitero, como profesional excelente y como persona ni se diga. Entonces, profe, me surge una inquietud y creo que a los oyentes también. ¿En qué momento comenzamos a decir que en el aula de clase hay una necesidad educativa especial? Bien, es una pregunta muy interesante porque
a veces en nuestro sumo compromiso como docentes, en nuestra inmensa preocupación pues por apoyar a nuestros escolares, a veces tendemos de manera muy temprana a pensar, a suponer que estamos ante la presencia de un escolar con necesidades educativas especiales. Me refiero, por ejemplo, a nivel de toda la educación inicial. Es muy temprano, ¿no? A veces por diferentes situaciones vemos, por ejemplo, que un niño en prejardín o en jardín, pues no pronuncia algunos fonemas, que tiene dificultad, por ejemplo, en relación con su motricidad fina, y ya pensamos que estamos ante una condición pues que pueda suponer una necesidad educativa especial. No, realmente hay que comprender esa etapa, ese nivel para nosotros de educación formal que corresponde a todo el preescolar como una etapa, un periodo de aprestamiento en donde pues el niño necesariamente tiene que ser apoyado, claro que sí, en sus procesos iniciales, para la lectura, para la escritura, para el desarrollo de sus procesos de socialización, para también pues prepararse frente a todo ese maravilloso panorama de desarrollo de pensamiento lógico, etcétera. Pero hay que dar tiempo, hay que dar ese espacio al niño, porque el niño llega a unos entornos de educación inicial en donde pues según su desarrollo natural pues debemos esperar a ver cómo están sus procesos de lenguaje en el plano oral y escrito. Entonces, claro, iniciamos una escolaridad en básica primaria, pues hay que esperar también cómo el niño llega a un primer grado. E indudablemente ya, pues finalizando un primer grado, un segundo grado, miraríamos si esas necesidades que todos los seres humanos presentamos cuando estamos frente a un nuevo objeto o a distintos objetos de conocimiento. Tenemos necesidades todos educativas, pero especiales entonces son aquellas que nos van direccionando a nosotros los docentes sobre de qué manera, en forma reiterada, eso que nos está planteando el niño o nos está presentando el niño como condición diversa frente a distintas estrategias, frente a distintos procesos de pensamiento, también en relación con diversas estrategias que yo utilizo, pues estoy viendo como docente que él requiere mayor atención, sostenibilidad de esos recursos que yo le estoy planteando o presentando, de esas estrategias que en suma yo le presento, de qué manera es reiterado, es permanente. O sea, esas necesidades son mayores al resto del estudiantado. Ahí indudablemente estaríamos frente a una presencia de NES. NES como abreviatura de necesidades educativas especiales. ¿Significa, profe, entonces que deberíamos esperar de pronto 1 año, 2 años y tal vez hasta 3? Pues más que en tiempos es mirar el desarrollo, ¿sí? La edad académica, o escolar más bien del niño, pero también su edad cronológica. Entonces, hablar de una NES en un niño de 4 años, ¿cierto?, es demasiado pues rápido, sobre todo, por ejemplo, en esta actual contingencia. Venimos de unos periodos muy fuertes, muy retadores para los infantes, para los jóvenes, para todos, en relación con lapsos pues muy extensos en tiempo que estuvimos confinados, y eso es muy ligero, reitero, demasiado no tanto compromiso, referenciar que un niño me está presentando NES porque no me está escribiendo o porque presenta, por ejemplo, errores ortográficos en un grado como lo es el primero de básica primaria. No, hay procesos en el manejo del lenguaje convencional que tienen que darse espera, sobre todo, reitero, en estos tiempos en que todavía tenemos que tomarnos unos lapsos pues significativamente mayores a los que teníamos antes para poder decir, bueno, este niño presenta necesidades educativas especiales. En ese sentido, profesor Javier, no podríamos decir de 1 año o 2. El proceso del niño nos lo va diciendo, pero reitero, sí es demasiado pronto para pues atrevernos a decir que en un comienzo, estamos finalizando marzo, por ejemplo, un escolar que esté en primer grado de básica primaria, es demasiado pronto para que yo diga, este niño está presentando NES. Profe, para nadie es un secreto, y si lo es, bueno, aquí quitamos el secreto, que a las personas, a los docentes, a veces les atemoriza un poco trabajar con alguien que tenga alguna discapacidad.
¿Qué sugerencia les haría en este momento a usted, profe? O de pronto, ¿qué estrategia le recomendaría pues para evitar esos temores, para lograr que él se aventure o ella se aventure a ver este proceso como algo que es parte de la vida, ¿no? Esa es la pregunta, profe. Gracias, así es. Antes de dar respuesta a esta nueva pregunta, quería precisar que de todas maneras nosotros como docentes no hacemos intervenciones de tipo terapéutico, ni clínico, ni de ninguna otra intervención que sea del campo, por ejemplo, de profesionales en salud, ¿no? Es muy importante esto. No podemos pues cometer ese error de poder decir el niño nos presenta un trastorno del aprendizaje o tiene esta condición diversa. Por ejemplo, lo digo con sumo respeto. A veces hay queridos colegas que puedan decir, no, es que este niño es hiperactivo, esto es delicado, esto no corresponde al campo pedagógico decirlo. Media o está pues de antemano, de por medio, una valoración que es desde el campo de áreas de la salud, que no es desde nuestro campo pedagógico, pero nosotros sí, de cara a un trabajo interdisciplinar, valoramos demasiado esas intervenciones, esos apoyos que desde otras disciplinas distintas a la pedagogía, pues nos permiten a nosotros enrutar un trabajo en el aula. Claro, en relación con esta última pregunta, claro que sí, profesor Javier, no podemos sustraernos al hecho que humanamente todos podemos sentir cierto temor, pero ese temor hay que irlo transformando, como usted decía al inicio, en oportunidad de mejora, oportunidad también de restaurar, de restablecer esos tejidos sociales que a veces las situaciones de exclusión o de revictimización hacia poblaciones con NES pues nos dejan de lado, pues sí, de pronto muy temerosos, muy preocupados, pero pienso que más que preocupación hay que ocuparnos de pensar en que estos niños y jóvenes pues son también seres humanos distintos, pero también nosotros, las personas que no presentamos una NES, también somos diferentes para ellos. Entonces, ese temor hay que acompañarlo desde la oportunidad de reto, de retarse uno, de permitirse uno aprender. Y pues eso hay que hacerlo desde muy distintos ámbitos. Entonces, por ejemplo, claro que la motivación, pero eso hay que acompañarlo con otras acciones. Por ejemplo, profe, algunas de esas acciones. Este programa, digamos, tiene el propósito de lograr que muchas personas, en cierta manera, derriben esas barreras, porque realmente a las personas con discapacidad a veces se excluye precisamente por el desconocimiento. Entonces, pues una pregunta sería, ¿qué acciones podrían acompañar esa motivación? O por lo menos una, profe. Digamos, son muchas y obviamente sí, no vamos a... Sí, claro que sí, adelante. Ok, sí, uno está motivado, altamente motivado, ¿cierto? Uno está inquieto sobre cómo puedo yo resolver, cómo puedo, si tengo un niño con TDAH, con discapacidad visual u otra condición, cómo puedo ser yo garante, ¿verdad?, que ese derecho a la educación para él, que es distinto, que es diverso, que tiene potenciales diferentes a los niños regulares, cómo enruto yo mi trabajo. Entonces no basta la motivación, hay que acompañar esa motivación y esa inquietud y esa situación de reto también con procesos de formación. No basta estar motivados, no sirve solamente ser sensibles, porque pues podemos tener el sentido de la compasión, que no de la conmiseración, que es otra cuestión distinta y muy irrespetuosa, pero sí acompañar el valor ciudadano de la compasión con procesos de fundamentación. Este es un campo que requiere que, por ejemplo, y así lo hacemos nosotros con nuestros estudiantes maestros en formación, requiere fundamentación. ¿De qué tipo? Teórico, práctica. Entonces hay que ajuiciarse, hay que comprometerse con procesos de lectura, con asistencia a eventos. Nosotros en la Escuela Normal Superior de Bucaramanga hemos hecho ya 5 versiones del Foro de Inclusión. Es decir, hay que buscar otros espacios que más allá de mi horario cotidiano, de mi horario laboral, pues me permitan también ampliar mis conocimientos
y encontrar personas, y discúlpeme profesor Javier, personas que como usted nos enseñan, para nosotros ustedes son nuestros expertos, nuestros maestros, desde los que pues a través de diálogos, desde quienes también a través de esas interacciones en el aula y en la institución podemos aprender. Entonces hay que buscar escenarios de aprendizaje. Profe, me surge una pregunta y es, usted nos menciona el tema de la teoría y de la práctica. ¿Usted ha tenido ejercicio práctico con personas con discapacidad en aulas de clase? Sí, señor. Nosotros en el programa de formación de maestros, en el PFC, en ese proceso de formación a nuestros estudiantes, hacemos práctica pedagógica. Entonces vamos a instituciones, campos de práctica, en donde encontramos infantes. ¿Por qué infantes? Porque pues las escuelas normales superiores forman normalistas superiores que ejercen en preescolar y en básica primaria. A nivel de licenciatura, pues he tenido pues estudiantes en condición de discapacidad visual, por ejemplo, y pues la experiencia le permite a uno entonces en esa práctica pedagógica o en esa docencia directa con estudiantes que presentan potenciales diversos, pues afirmar y enrutar, direccionar esas estrategias de atención, esas estrategias de inclusión. Han sido pues experiencias valiosas y experiencias que ayudan indudablemente a formarnos. Profe, una pregunta que me surge, que de pronto a todos los oyentes le asalta, porque, insisto, esto no es para mí, sino para los oyentes, y es, ¿una persona con discapacidad intelectual puede aprender? ¿Se le puede exigir el mismo rendimiento a largo, corto tiempo? Bueno, ¿eso cómo sería? Pues porque muchos docentes o muchas personas dirán, no, como tiene discapacidad intelectual, lo que hay que hacer es que vaya a la escuela y lo pasamos y sin que aprenda nada. Pues me gustaría oír eso, profe, pues porque de su experticia la gente podrá, como dicen, tener más luces al respecto. Yo aquí pues retomo una premisa fundamental del gran pedagogo y psicólogo Ruben Feuerstein. Él dice, todos somos modificables, no solamente desde un plano emocional, sino también cognitivo. Claro que sí, todos podemos aprender, pero no todos de la misma manera ni en los mismos tiempos. Es necesario comprender que la inclusión parte del hecho de reconocer a otras personas, no solamente a las poblaciones con NES, a otras personas desde su condición distinta, diversa. Reconocer que esas otras personas tienen maneras diferentes de estar presentes en este mundo, en este planeta, en la sociedad. Entonces, un escolar con discapacidad intelectual, como otro escolar que tenga otra condición diversa, claro que sí puede aprender, pero es necesario considerar cuál es el nivel de discapacidad, por ejemplo, intelectual que tiene, ¿sí? Es un déficit cognitivo. ¿Qué nivel de estimulación, de estímulos en su entorno familiar y en sus grados escolares previos ha tenido? ¿Y cómo entonces yo puedo reconocer en él también potenciales diversos? Es decir, él qué otras potencialidades tiene. Hay estudiantes con discapacidad intelectual con interesantes desempeños, por ejemplo, a nivel de todo lo que es su talento deportivo, su talento para la danza, su talento artístico. Entonces, yo no puedo ver que tengo a un escolar con problemas, sino a un ser humano que tiene diferentes maneras para activar sus canales sensoriales, procesar conocimiento y también pues responder, comunicar acerca de todo eso que aprende. Y claro que sí, pero por supuesto cada grupo poblacional pues tiene que tener identificadas unas condiciones, unos potenciales de aprendizaje, unas características propias según su situación de discapacidad. Perfecto, profe. ¿Usted qué le diría en este caso a las familias, muchas familias que nos van a escuchar respecto a eso que nos acaba de plantear? Porque realmente es bastante interesante. Y yo le hago la pregunta, usted me dirá, bueno, pero si ya le dije, ¿para qué me pregunta otra vez? No, y es que las familias a veces, se enceguecen o se obstinan en algo y dicen es que no. Entonces, desde sus palabras, desde su experticia, nos gustaría escuchar una apreciación de pronto de cómo pueden asumir el proceso, profe. Gracias, profesor. Miren, es una condición desde lo humano, es humanamente entendible que a todos
que a todos nos suceda frente a cualquier situación, cualquier fenómeno, cualquier circunstancia, que nosotros tengamos diferentes pues respuestas desde lo emocional. Entonces, por ejemplo, hay papás que hacen negación, no, mi niño, mi hijo no es así, él no tiene esto, es que él se está haciendo, eso es que pues lo que pasa es que es perezoso, entonces se niega la condición diversa que tiene el escolar. Otros papás están en shock todavía, algunos papás están pues en una situación de culpa, de sentirse culpables por lo que le pasa al escolar, pues algunos pues están muy deprimidos, muy tristes, en fin. O sea, son diferentes digamos, las respuestas o los estados emocionales que pueden llevar a que ese trabajo que necesariamente debe hacer el padre de familia, que asume, que no niega la condición de su niña, de su niño, sino que comprende que, bueno, es la manera en que él va a estar presente en este mundo. Entonces, bueno, hay que llevar al niño a la escuela. Entonces, como yo, como padre de familia, también con la institución educativa en donde va a estar el niño, pues hago un trabajo mancomunado, un trabajo en el que comprendo también que otros, al igual que yo como padre, madre, está agobiado, está preocupado, está inquieto. Sintonizar, sinergizar esos esfuerzos, es decir, entender que todos podemos aprender, que también hay que hacer alianzas en la institución educativa con instituciones que desde esa intervención de profesionales maravillosos pues nos puedan ayudar. Entonces, es un trabajo en el que se requiere mucha condición también de humildad, de apertura, también de tranquilidad y de estar entonces pensando, vamos a estar del lado del niño. O sea, podemos estar muy preocupados, pero más bien ocupémonos de cómo en la institución en la que también hay personas maravillosas que nos van a aportar, pues podemos ayudar a los niños. Perfecto, profe. Digamos, en la percepción generalizada de la sociedad, decir discapacidad intelectual es, bueno, hay que decirlo así porque pasa, que está loco, que no razona. Bueno, muchas de esas expresiones desagradables que uno a diario por ahí escucha. Pero yo quisiera, profe, que usted, dentro de su experticia, nos hablara un poco de lo que es la discapacidad intelectual. Digamos, yo sé que este ámbito es muy amplio y no nos daría 1 o 2 o 3 programas, sino hasta más. De hecho, usted tiene una clase en necesidades educativas especiales y el semestre a veces se le queda corto, no pasa. Entonces, pues en este programa sería muy osado querer que lo pudiera explicar todo, pero sí unas, digamos, orientaciones mínimas de lo que puede ser una discapacidad intelectual, digamos, ¿no? Un autista, un Down, ¿sí? Algo breve, profe. Yo sé que es supremamente osado de mi parte pretender que su merced lo pueda hacer porque se necesita de mucho tiempo, pero bueno, pensándose en las familias y en la sociedad en general que nos escucha, ¿no? Sí, aquí, profesor Javier, tendríamos que hacer una sencilla precisión, y es que podemos encontrar niños con discapacidad intelectual, ya sea porque hay presencia de un síndrome de Down o, por ejemplo, de un retardo mental. Ahora, un niño con autismo estaría dentro de la categoría que los expertos pues mencionan o designan como trastornos del espectro autista, y que congrega a la vez mínimo 5 tipologías, ¿no? En trastornos del espectro autista tenemos a los niños con autismo, tenemos a los niños con síndrome de Asperger, pero también a las niñas con síndrome de Rett, tenemos a los escolares que presentan trastornos generalizados del desarrollo no especificado, o a quienes están pues con la presencia de un trastorno desintegrativo infantil. Ahora, ¿qué pasa? Hay niños con autismo que pueden presentar déficit cognitivo. No todos los escolares con autismo lo tienen, pero sí hay déficit cognitivos en algunos niños con autismo. En ese sentido, y uno aprende, por ejemplo, de los papás, de algunos padres de familia que de su testimonio le dicen a uno, mire, profe Marta, por favor, ya bastante tengo con que mi niño me le digan que tiene autismo, entonces por favor, déjenmelo como niño con autismo, no me le digan que tiene, que es un niño con discapacidad intelectual, ¿sí? Entonces eso para precisar como esa categorización o clasificación que de los expertos pues nosotros aprendemos. Pero básicamente en la discapacidad intelectual identificamos
dificultades, requerimientos de apoyo para el niño o la niña que tiene necesidad de mayores periodos de tiempo. ¿Para qué? Para procesar la información que a través de los distintos canales sensoriales pues él recibe. Y ese lento lo designo no en sentido peyorativo, sino en tiempo, ¿cierto? Ese tiempo que él necesita mayor que otros, ¿cierto? Para procesar esa información y para que su cerebro, una vez haya hecho el procesamiento de información, pues dé respuestas a través de también lenguajes, distintos lenguajes, a través de los desempeños motóricos o motrices, pues esos periodos de tiempo que él requiere son mayores, ¿no? Entonces, en la discapacidad intelectual no solamente están comprometidos procesos cognitivos, sino también procesos para desarrollar habilidades para la vida cotidiana. Profe, me surge otra pregunta y es, realmente este mundo es muy amplio, muy profundo. Como digo, aquí damos pinceladas y acompañado de las orientaciones de la profe que son bastante valiosas, muy precisas. Profe, hiperactividad, ¿en qué campo de discapacidad entraría? Los expertos pues establecen esa categoría de la presencia de trastornos por déficit atencional e hiperactividad como una categoría pues específica también, aunque otros expertos dicen, bueno, el niño que presenta un TDAH presenta también un trastorno de aprendizaje en el sentido que puede ser que sus grafías, su desempeño para construir textos, para leer, pues esté bastante comprometido. En ese sentido, pues en algunos casos que hemos observado en niños con TDAH, no es propiamente que haya un trastorno del aprendizaje, me explico desde el punto de vista de dificultad para leer, ¿sí? Más bien es que el niño con TDAH se caracteriza, por ejemplo, algunos por ser excesivamente impulsivos o tener hiperactividad o tener estas dos situaciones de manera combinada. Y básicamente dificultad en sus funciones ejecutivas. Entonces, no es que presenten pues déficit cognitivos de manera sustantiva, sino más bien es que sus procesos de aprendizaje se ven altamente comprometidos porque es un niño, un escolar que tiene dificultades para planear, monitorear, ejecutar, desarrollar con eficiencia sus procesos de aprendizaje, pero puede no tener necesariamente un déficit cognitivo. Profe, como digo y reitero y me vuelvo cansón, esto es para la gente y entonces de pronto hay preguntas que usted me dirá, pensará son algo absurdas, pero la idea es dejarle claridad a nuestros oyentes. Profe, ¿cuál es la diferencia que se puede presentar entre lo que es discapacidad de personas con autismo y la discapacidad de personas con síndrome de Down? ¿Cuál sería esa gran diferencia, por ejemplo? Lo que acotaba antes, las personas que presentan autismo están identificadas, digamos, dentro del ámbito de las NES como personas que tienen trastornos de espectro autista. Es decir, personas que hay o que presentan, hay desempeños en áreas de la comunicación, de la interacción social, por ejemplo, en el ámbito sensorial, en el ámbito emocional, en el que se está presentando dificultad. Hubo un interesante tiempo extenso en el que se pensaba que una persona con autismo tenía dificultad para interactuar, ¿cierto? No, es que entonces es el niño que no tiene pues facilidad para integrarse con otros niños, para comunicarse con otros, para mirarme a los ojos, No, realmente hay ámbitos bastante comprometidos, los de la interacción social, por supuesto, los de la comunicación también, pero ámbitos, por ejemplo, en sus desempeños motores también, en el ámbito emocional, sensorial en general, ¿no? Entonces son muchos los ámbitos comprometidos. Y me dice en el caso de la discapacidad intelectual, pero quiero reiterar, hay niños que tienen autismo y no tienen déficit cognitivo, o sea, sus procesos de aprendizaje son eficientes, solo que hay dificultad para que él comunique cómo se siente, qué piensa, qué le parece, qué no le gusta,
cómo se siente frente a ese aprendizaje, el niño con autismo, ¿sí? O sea, él no comunica, pero él está procesando su información de manera eficiente. Tanto así que se encuentran niños con autismo que tienen una capacidad alta para archivar datos, información, para focalizar su atención en túnel, claro que la tienen, pero para focalizar su interés en áreas, en conocimientos, en procesos. Es el niño que, por ejemplo, usted encuentra, profesor Javier, que conoce acerca de mamíferos, pero de una manera amplia. Son repertorios de conocimiento o enfoques o conocimientos supremamente profundos y amplios. Lo que pasa es que no nos lo comunica, no está su dificultad en el plano volitivo, o sea, no es porque no quiera, es porque su cerebro, ellos son neurodiversos, su cerebro funciona de manera distinta, ¿sí? Entonces tenemos que encontrar unas estrategias para que él, no en 2 días ni en un mes. Entonces, queridos padres de familia, queridos docentes, toda la comunidad, entendámonos que los tiempos son diferentes, nuestros tiempos como personas regulares, es decir, que no presentamos NES, no son los mismos tiempos de nuestros hermanos en condición de discapacidad, por ejemplo. Perfecto, profe. En estos tiempos en que se habla de PIAR, DUA, educación inclusiva, en que se está tratando de que todas las poblaciones, indistintamente si tienen o no discapacidad, estén dentro de un aula de clase, ¿cierto? En estos momentos aparecen figuras como el tiflólogo, como el intérprete, como el modelo lingüístico, como el asesor pedagógico. Quisiera, profe, que usted nos comentara o nos sugiriera o le sugiriera a las personas que trabajan como asesores pedagógicos, porque es una tarea ardua, algo para este asunto de pedagógicamente identificar una persona con discapacidad o un niño con discapacidad, pues porque ese es el ejercicio que esas personas hacen, ¿no? Esos profesionales que van pues por las instituciones, apoyando a los docentes, ayudándoles a elaborar un PIAR, a contarles lo que es un DUA, a todas estas cosas. Entonces me gustaría, profe, si le es posible, claro que le es posible, una sugerencia a muchos asesores pedagógicos, porque muchas veces uno percibe que hay gente que, claro, hacen su trabajo, es respetable la manera en que lo hacen, pero en realidad a veces desconocen del asunto, ¿no? Entonces, sí. Comentario, profe. Sí, señor, es así. Mire, nosotros aquí tenemos que comprender que mínimamente hay 2 sectores que tienen que establecer diálogos, el sector salud y el sector educativo. A veces nos quedamos solos en el sector educativo. Bueno, puede ser porque o no conocemos o no nos alcanzan los tiempos. Pues las instituciones educativas tienen que atender dentro de sus normales compromisos, como lo asumimos, pues muchas responsabilidades. Y a veces nos quedamos solos y para nosotros sí es desde este campo maravilloso del que aprendemos a partir de las valiosas enseñanzas de nuestros expertos, nosotros no podemos quedarnos solos, es decir, pensar en que escuela y familia, sin la intervención de otros profesionales, podamos adelantar el trabajo, pues la voluntad y el interés y el entusiasmo pues no alcanzan si nosotros no establecemos un diálogo entre saberes, vale decir un diálogo entre distintos profesionales. Por eso tan necesario es el trabajo interdisciplinar, es decir, a todos nosotros, desde el ámbito pedagógico para los profesionales en salud y ellos también mirando hacia nosotros y poniéndonos todos del lado del niño, pues todos tenemos que entrar en una condición que yo he aprendido mucho, por ejemplo, desde los expertos del INEA, del Instituto de Neurociencias Aplicadas en Bogotá. Son personas muy doctas, son personas que conocen, son personas muy versadas, muy estudiosas, que investigan a lo largo de años y años de trabajo. Y uno aprende de todos ellos y, por ejemplo, de usted, profesor Javier, de profesores como el profesor Wilmer, de estos maravillosos docentes, la profesora Amparito, todas las personas que nos han acompañado, que si nosotros nos quedáramos solos como profesores no podríamos y viceversa, ¿cierto? Entonces es necesaria esa interacción y desde cada campo, que cada área, cada ciencia, cada disciplina, pues identifique cuál es el potencial que hay para que
pues todos mancomunadamente trabajemos en aras de ponernos a apoyar realmente de manera eficiente a nuestros niños. El diálogo importantísimo. Bien, bien, profe. Muy bien, queridos oyentes, continuamos en nuestra entrevista con la queridísima profesora Marta Eugenia Moya. Profe Marta, ya nos estamos acercando al final, dolorosamente y tristemente, porque es muy agradable compartir todas estas experiencias. Profe, hablando de todas estas cosas que hemos conversado, autismo, síndrome de Down, bueno, lo que hemos dialogado, recientemente aparecen dos términos que en educación se están empleando mucho, PIAR y DUA. ¿Qué nos puede usted decir al respecto de esas dos palabras, profesora? Miren, sobre el diseño universal para el aprendizaje, pues hay interesantes apuestas y trabajos, por ejemplo, desde connotados pedagogos en España, ¿cierto? Y sobre el plan individual de ajustes razonables, pues es una manera en que esto se puede concretizar. El diseño universal para el aprendizaje pues tiene unos planteamientos bien interesantes. Es pensar en que nosotros, todos los seres humanos, todos, tenemos pues un cerebro maravillosamente equipado con redes neuronales distintas que se encargan de hacer un trabajo que integrado pues nos permite a nosotros aprender, conocer. Entonces, unas redes neuronales que movilizan todos los procesos motivacionales, otros que, por ejemplo, nos ayudan a hacer ese procesamiento de información y nos permiten comprender, entender lo que aprendemos. Hay otras redes también que se especializan en cómo nos ayudan a comunicar esto que aprendemos. Entonces, el diseño universal para el aprendizaje parte del hecho de comprender que todos podemos aprender de distinta manera, activando las diferentes redes, cadenas neuronales, potenciando, estimulando, utilizando estrategias que nos permiten entonces activar esa sinapsis y, claro, concretizándolo todo esto en el PIAR, de esos planes individuales de ajustes razonables que en el marco del decreto 1421 pues se nos solicita a las instituciones educativas en trabajo mancomunado con la familia realizar para el apoyo de los estudiantes con NES, pues es muy interesante. Estos son maneras en que ya tenemos formas en que podemos direccionar el trabajo con nuestros estudiantes en condición de discapacidad, pero tenemos que sentarnos primero que todo a entender, y lo digo con todo respeto también desde los entes gubernamentales o personas o estamentos que dirigen la educación, el ministerio, las secretarías de educación, entender que no tenemos que apresurarnos a pedir, exigir, pero ¿dónde están los PIAR de los estudiantes? Cuando muchas veces en las instituciones educativas pues no se ha dado la necesaria reflexión, no se ha tenido el espacio suficiente, porque esto a veces se lleva todo en una carrera que lo que hace es agobiarnos y no pues establecer unas responsabilidades que se atiendan, pero del lado del niño. No es presentar por presentar un PIAR, sino realmente situarnos en el plano de manera eficiente de apoyar al niño en sus requerimientos. Bien, profe, interesantísimo planteamiento. Esas palabras para quienes llevan mucha prisa y solicitan muchas estadísticas siempre. Mostrar, mostrar y mostrar. Y se les olvida la parte humana. Tener que sentarse, darse el tiempo, hacerse las reflexiones, las consultas. Todo esto demanda de trabajo, de tiempo. No es solo mostrar. Excelentísima apreciación, profesora. Profe, sería injusto terminar sin hablar de nuestro amadísimo programa de formación complementaria. Usted allí da 2 cursos de necesidades educativas especiales. Y otras asignaturas. Obviamente, por supuesto. Con lo pedagógico, con claro lo curricular. Que sí, desde luego. Manifesté que la profe es todoterreno, es impresionante su campo de trabajo. Pero bueno, en este caso nos ocupan las necesidades educativas especiales y quisiera que nos contaras un poco respecto a, digamos, esos 2 cursos que das allí y, digamos, qué esperas y cuál es, digamos, su satisfacción al final, profe, cuando los terminas. Yo debo aquí, asumirme también como profesional que está vinculada a una institución a la que quiero, a la que valoro, en la que he aprendido mucho con otros colegas, con mis padres de familia, con mis queridos estudiantes. Como profesional adscrita
a la Escuela Normal Superior de Bucaramanga, pues, y como toda hermana Escuela Normal Superior del país, nosotros en el PFC, en ese programa de formación complementaria, esto viene desde la ley 115 y desde otras bases normativas, nosotros tenemos como misión formar maestros. Entonces, en el PFC, como lo decía al inicio, tenemos en nuestra institución esa asignatura. Y esto nos permite entonces que aunado con, por ejemplo, sistema Braille, que usted, profesor Javier, de manera tan consagrada, tan comprometida con lengua de señas colombiana, que la ha trabajado la profesora Amparito, que está nuestro querido profesor Wilmer, son materias que pues están haciendo la apuesta. No son las únicas 3 materias que promueven la perspectiva de formar un maestro incluyente, porque indudablemente nosotros en nuestro pensum, en nuestra malla curricular, cada materia tiene ese componente desde cada trabajo disciplinar que nos impulsa la formación de maestros en el plano en la perspectiva incluyente. Entonces, pero sí son 3 materias que pues por especificidades curriculares pues están bastante orientadas. Nuestro PFC, querida comunidad de Bucaramanga, del departamento y del país, nuestro PFC pues tiene inmensa alegría en recibir estudiantes que desde las escuelas normales superiores que se han graduado en un 10º grado, pero también desde otros colegios de formación académica, técnica, artística, etcétera, que a bien tengan formarse como maestros, sean siempre bienvenidos. Nuestra institución, con ya casi 147 años, es una institución que ha forjado historia en pedagogía y en formación de maestros con alta calidad, con alta competencia intelectual, emocional, laboral y ambiental. Profe, ¿qué se espera de un chico que cursa sus 2 niveles de necesidades educativas especiales o cursa sus 2 semestres de necesidades educativas especiales? Se espera que adquiera fundamentos teórico-prácticos que le permitan comprender el panorama amplio de la diversidad y de la inclusión y de manera competente esté orientado, esté motivado y esté comprometido a atender en un aula regular o en un aula donde solo hay niños con NES, en todo caso a atender con alta responsabilidad y respeto a estudiantes con potenciales diversos para aprender. Profe, una de las preguntas finales, porque insisto, tristemente se nos acaba el tiempo. ¿Cierto que tener una persona con discapacidad en un aula de clase implica trabajar doble? No implica trabajar doble, implica retarse y encontrar rutas distintas, diversas, apasionantes, para entender que todos tienen posibilidad, pero sobre todo que todos tienen derecho, el derecho de aprender. Perfecto, profe. Profe, normalmente nosotros hacemos una invitación a que usted nos regale un comentario, pues general, porque la población con discapacidad y sin discapacidad lo requiere, ¿cierto? Y más de personas expertas como usted, para efectos de continuar, de seguir adelante, trabajando, luchando y demás. La invito, profe, a que nos regales un comentario, como lo quieras plantear, para efectos de que nuestros oyentes se motiven y continúen. Muchísimas gracias. Pues para nosotros, como sustento teórico práctico, como fundamento a nuestro quehacer pedagógico y a nuestro proceso autoformativo y de formación de nuestros jóvenes, pues hay indudablemente valiosos autores y autoras que desde el campo pedagógico, desde la filosofía, sociología, también desde distintas disciplinas científicas nos ayudan y nos aportan y nos apoyan y nos motivan altamente a continuar nuestro trabajo. Y mi trabajo, por ejemplo, se nutre de autores como Edgar Morin, como Rubens Feuerstein, para mí Piaget, Vygotsky, los trabajos de los doctores Perkins y Gardner, entre muchos, pues indudablemente resulta de gran relevancia. Pues yo me acompaño del gran Edgar Morin. Morin, por ejemplo, plantea, ¿sí?, que tan importante es educar para que nuestros escolares comprendan las matemáticas. La frase de la semana. ¿Cierto? Profe. Pero
que quiero educar. cortarle un poquito el viaje aquí, porque la profe nos va a soltar la frase de la semana que tan maravillosamente nosotros hacemos finalizando nuestro programa. Listo, profe. Entonces vamos a introducir acá nuestra frase de la semana. Es un espacio que normalmente tenemos finalizándose el programa, y entonces ahora sí, profe, adelante, bien pueda con su frase de la semana. Pues no la voy a decir textual, es un pensamiento que a mí me nutre y me ayuda muchísimo. Perfecto, adelante, profe. También vale. Y plantea Morán, por ejemplo, entonces decía que, pues bueno, es muy necesario educar para que nuestros niños comprendan la ciencia, las matemáticas, cualquier disciplina. Pero el autor nos plantea, por ejemplo, eso es bien importante, pero es muy sustantivo que nosotros eduquemos para la comprensión humana. Y precisamente para Morán es ahí en donde se sitúa la misión espiritual de la educación, ¿sí? Enseñar para la comprensión humana, porque esta, dice Morán, pues es una condición sustantiva que garantiza esa solidaridad moral, pero también intelectual entre todos los humanos. Por Dios, la profe nos mandó acá un trabajo impresionante, una tesis realmente. Bien, queridas y queridos oyentes, estamos llegando al final de su programa Discapacidad en Acción. Queremos recordarles que este programa también estará en YouTube, en el canal Discapacidad en Acción, y que ustedes nos pueden escribir al correo discapacidadenaccionsantander@gmail.com, que estaremos en la emisora los días sábados a la 1 de la tarde. Y profe, infinitas, miles y abundantes gratitudes por su presencia, porque sacó de su, limitado tiempo, porque es una mujer que trabaja incansablemente. Realmente encontrar a Marta desocupada es imposible. Entonces, que ella haya hecho este gesto, haya tenido este gesto para con nosotros y básicamente para con nuestros oyentes, es algo maravilloso. Profe Marta, adelante, despídase y pues la verdad quedan muchos temas y será usted siempre una invitada de honor. Muchísimas gracias, profesor Javier. No, pues cuando uno tiene referentes de generosidad, como es el caso suyo también, que de su agenda profesional y personal saca estos tiempos, cuando también los medios de comunicación social con alto compromiso, como lo es nuestra querida emisora, cuando muchos sectores en la sociedad se movilizan en el compromiso cotidiano de asumirse como personas que estamos también en responsabilidad de escuchar a otros, de comprender a otros, pues uno no puede ser inferior a esos retos, pero sobre todo a esos compromisos. Entonces la invitación es a seguir pues atendiendo a nuestra querida población en condición de potenciales diversos y a hacer nuestra labor de la mejor manera con unos fundamentos y sustentos éticos, morales y humanos que nos permitan seguir haciendo estas apuestas por la construcción de conocimiento, pero sobre todo de hermandad y de sociedad. Reitero, muchísimas gracias, y a todas y a todos ustedes, queridas y queridos oyentes, hasta una próxima emisión de nuestro programa Discapacidad en Acción. Chao, chao.